Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidas en el día de hoy. Tenemos nuestro conversatorio del programa Hasta un Tiempo, que es un programa financiado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y ejecutado por la Fundación Arturo López Pérez. En el día de hoy vamos a contar con la participación del doctor José Miguel Bernucci, especialista en medicina interna y salud pública, quien nos va a acompañar en este conversatorio, quien nos va a guiar con la información y conocimiento en el día de hoy. Pero además está Eukene Garagorri, que es periodista y coordinadora de campañas de educación a la comunidad, quien va a resultar, ¿cierto?, ser nuestra moderadora en el día de hoy. Bienvenida, Euke, alias Euke, ¿cierto? Bienvenido, doctor José Miguel Bernucci, bienvenidos a ambos. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por participar. Vamos a pedir que mientras estén en la conversación, ahí Euke también les va a ir dando algunas instrucciones, que mantengamos los micrófonos cerrados para que el doctor vaya, ¿cierto?, dando la información que va a compartir en el día de hoy. Eso por mi parte. Y además vamos a estar compartiendo ya casi al finalizar la actividad una encuesta para que ustedes puedan contestarla y darnos la opinión respecto de esta actividad, pero además dejarnos sus datos para que nosotros le podamos enviar su certificado digital de participación en la actividad de hoy día. Así que sin nada más que decirles, indicarles, le dejo la palabra. Euke. Hola Lore, muchas gracias por la introducción, por haber mencionado este alias, que es un poquito, mi nombre un poquito más corto. Y bueno, quiero partir dándole la bienvenida a todas las chiquillas que nos están acompañando, porque ahí estuve mirándolas un poco, y vi muchas caras, son todas muy jóvenes. Como les comentaba la Lore, yo las voy a acompañar hoy día en esta conversación para que juntas vayamos aprendiendo más sobre el cuidado de nuestra salud, específicamente relacionado a dos temas. Uno, el cáncer cervicuterino, y otra parte relacionado con el cáncer de mama. Quiero felicitarlas también a ustedes por haberse dado este espacio, haberse regalado este espacio para ustedes, para aprender cosas nuevas que al final van a redundar o van a influir en que nos podamos cuidar mejor. No sé si José Miguel está por ahí para aprovechar de darle nuevamente la bienvenida. Hola, hola a todas las participantes, asistentes, a nuestras organizadoras, a la EURCE que estamos trabajando desde la mañana. Quiero también sumarme a los saludos de bienvenida, de agradecimiento por participar, de agradecimiento también y reconocimiento al Gobierno Regional de Santiago, ¿no es cierto?, que financia esta actividad, y a nuestro lugar de trabajo con la EURCE, la Fundación Arturo López Pérez, con quien estamos súper comprometidos haciendo esta actividad. Y también saludar a cada una de las asistentes que son el motivo, digamos, de que estemos acá, y creo que es por lejos lo más importante. Así que reiterar, muchas gracias a la invitación y feliz de participar. José Miguel, si te parece, antes de partir directamente ya con la conversación y con la información, quiero también aprovechar de invitar a todas las chiquillas que nos están acompañando a que muchas de ellas ya nos enviaron algunas preguntas cuando se registraron y las vamos a ir haciendo a lo largo de esta conversación. Pero si surgiera cualquier duda a partir de lo que vayamos conversando, pueden hacerlas a través del chat, que es el icono que está en la parte inferior derecha, ¿ves? A esta hora yo ya me confundo un poco con el lado izquierdo, con el lado derecho, pero así que anímense, este es el espacio para que puedan ir aclarando todas sus dudas. Entonces, si te parece bien, José Miguel, partamos con el cáncer cervicouterino. Y aquí me gustaría partir con lo más básico, pedirte que nos expliques qué es el cáncer cervicouterino y saber si existe una causa específica que esté asociado a su desarrollo. Bueno, aunque el cáncer cervicuterino es el cáncer, es el tumor que aparece en el cuello del útero, ¿ya? Hay que saber, ¿no es cierto?, que las mujeres tienen la vagina, ¿no es cierto?, y sobre la vagina está conectada el útero, que es donde crecen nuestras guaguitas, ¿no es cierto?, pero esa conexión se realiza a través del cuello, ¿ya? El cuello uterino o cuello cérvico-uterino, ¿no es cierto?, o lugar cervicuterino. Y es ahí donde crece este tumor, ¿no es cierto?, y que puede ocupar esta zona, ¿no es cierto?, y puede generar ramificaciones, que es cuando ya está más avanzado, más complicado el cáncer cervicuterino.
El cáncer, la característica del cáncer cervicuterino es que es uno de los pocos cánceres que sabemos cuál es la causa casi principal, digamos, de producción, y la causa casi principal de producción es por la infección por un virus que se llama el virus papiloma humano, ¿ya? Que es un virus que se transmite por la actividad sexual, ¿ya? En general, y este virus que el cuerpo no logra deshacerse de él, se queda pegado, ¿no es cierto?, en la zona del cuello cervicuterino y empieza a generar cambios que son muy lentos, pero que esos cambios van generando lesiones y estas lesiones se transforman en precancerosas y luego se transforman en cancerosas. Entonces, a saber que esto es uno de los pocos virus en los cuales hoy en día sabemos que tiene una causa, no diríamos exclusiva, porque en medicina nada, nunca, nunca y nunca siempre, o sea, nada de 100%, pero sobre un 95, 97, 98% está producida y sabemos que existe una relación directa entre la infección de este virus, que se llama el virus papiloma humano, y la aparición de cáncer cervicuterino. Qué bueno lo que mencionabas tú al inicio, voy a retroceder un poquito. Tú mencionabas que está la vagina, está la parte de unión desde la vagina hacia el útero, y ahí hay una parte que es la parte más baja, que es el cuello uterino, porque muchas veces uno que de repente no tiene tanto conocimiento médico o de anatomía puede confundir el cáncer de cuello uterino con el cáncer de útero o también conocido como el cáncer de endometrio. Entonces, tú lo que nos acabas de mencionar son cánceres distintos. Son cánceres totalmente distintos, no tienen conexión uno con la otra, independiente que un cáncer cervicuterino pueda terminar invadiendo el útero, pero son cánceres en cuya inicio, formación y tipo de célula que se compromete son totalmente distintos. Perfecto. ¿Qué tan de cierto hay que este tipo de cáncer, el cáncer cervicouterino o cáncer de cuello uterino, se puede prevenir y también se puede curar? Porque prevenir, o sea, es una muy buena noticia. Claro, efectivamente. Nosotros, los cánceres en general son todas enfermedades que son distintas, a pesar de que todas se llaman cáncer de, ¿no es cierto? Y le ponemos el lugar que se afecta. El cáncer cervicuterino parece ser un poco una enfermedad un poco distinta. Y en ese sentido, efectivamente, se puede prevenir. ¿Con qué se puede prevenir? En general, con la prevención de la infección por virus papiloma humano. Estamos hablando que esa prevención se puede realizar por métodos anticonceptivos, principalmente métodos de barrera, ¿no es cierto? El protegerse. El virus papiloma humano es una infección de transmisión sexual y por lo tanto, si yo me protejo al tener relaciones sexuales, ¿no es cierto? Es una forma de prevenirlo. Si en el fondo tenemos menor número de cantidad de parejas sexuales, ¿no es cierto? Eso también me ayuda a disminuirla. Y hoy en día hay una nueva herramienta que probablemente a las que nos están viendo y participando de este conversatorio, que es la vacuna, que probablemente a los que tienen hijas chicas o hijos chicos en alrededor de entre 10, 12 años, entre 8 y 12 años, probablemente le han pedido la autorización para la vacuna. Esta vacuna es una vacuna que se coloca en los escolares, que previene la infección, ¿no es cierto?, por virus papiloma humano y eso eventualmente en el futuro, ¿no es cierto?, como este es un cáncer de grande, preveniría la aparición del cáncer cervicuterino. Y efectivamente es un cáncer que también tiene curación, que cuando uno logra detectar, ¿no es cierto?, que hay lesiones premalignas, o sea, que todavía no se han pasado a cáncer, ¿no es cierto?, uno puede raspar, sacar esa parte del cuello del cervix, ¿no es cierto?, del cuello cervicuterino, para evitar que esas lesiones premalignas se transformen en el futuro en cáncer. Entonces, en general, de todos los cánceres, a pesar de que es un cáncer que cuando uno lo pilla tardíamente o avanzado, es bien mala onda, pero tenemos hartas herramientas para hacerlo antes y es por eso que es sumamente importante que la gente se informe y es sumamente que la gente pueda tener estas acciones de prevención que es la que estamos señalando hoy día. Buenísimo, José Luis. Muchas gracias por esa explicación. Solamente quiero hacer una pequeña pausa que no sé si fue que lo soñé y ahí preguntarle a la Lore, me pareció como que había levantado la mano, acabo de revisar y no hay ninguna manito levantada. Lore. No. Ahí justo ahora Ivette levantó la mano. Ivette Lorena. Vamos a darle el espacio a Ivette y luego a Lorena para que nos hagan sus preguntas. Mira, yo tengo un Lolo de 17 años y quisiera saber si yo a esta edad, a la edad de él, le podría colocar esa vacuna que dices tú. Porque él todavía no empieza su actividad sexual ni nada de eso. Mira, es una excelente pregunta, gracias Ivette.
Lorena, es la misma persona. Soy la misma. Es una excelente pregunta. Lo primero es que la respuesta es sí. En general, si uno va como a los libros internacionales, se recomienda que todas las personas menores de 45 años, si es que se pudieran vacunar, se vacunen, ¿ya? Porque eso previene, digamos, uno a los 45 años todavía está como en la plena actividad de trabajo, sexual, etcétera, y por lo tanto, en general, uno podría eventualmente prevenir la infección por virus papiloma humano. Y por lo tanto, la recomendación internacional es que los menores de 45 años que eventualmente tengan acceso a la vacuna puedan vacunarse. Por lo tanto, si tu chico tiene 17 y tiene acceso a la vacuna, se podría vacunar. Ahora, el tema, y esto hay que aclararlo, es que el programa ministerial es solamente para los chicos escolares que a partir de los 8 años. Por lo tanto, él ya no tendría acceso a la vacuna gratuita del ministerio. Pero eventualmente esa vacuna se puede comprar en un vacunatorio, no es una vacuna tan barata, vale alrededor de 80.000 pesos la dosis, ¿ya? Pero los niños desde hace 8 años atrás, que tenían 8 años, comenzaron con este programa a vacunarse, digamos, y eso se realiza todos los años en los colegios a partir de los 8 años. Ya, muchas gracias por tu respuesta. Gracias a ti, Ivette. Ahora vamos con Paula. Hola, buenas tardes. Mira, tengo una consulta referente a la vacuna. También tengo una hija de 18 años y ella fue vacunada. Me parece que una de las primeras generaciones que vacunaron con la vacuna del papiloma. Mi consulta es, ¿esta vacuna se la debe volver a poner o esto dura como para siempre? ¿La previene o cada cuánto tiempo se debería ella vacunar? Mira, en general el programa de vacunación son, cuando se vacunan cuando niños, son 2 dosis, que esas mismas 2 dosis se ponen en el colegio, ¿ya? Entonces, esas 2 dosis en general generan protección, que es una protección de largo tiempo, estamos hablando de alrededor de unos 30, 40 años, que es justamente el tiempo que necesitamos estar más protegidos. Lo que sabemos hoy en día es que justamente después de más viejito, esa protección empieza a disminuir, pero no es tan significativa porque lo que nos importa es que el tiempo donde las personas cambiamos de pareja en general o estamos más sexualmente activas, podamos estar protegidas de la infección por virus papiloma humano. Súper, muchas gracias. Tuve las 2 dosis en el colegio, se las pusieron. Excelente. Gracias. Bueno, ahí vamos a hablar un poco porque, claro, por un lado está este tema de la vacunación que tú nos comentabas, José Miguel, que en el fondo es muy bueno que se haya incorporado dentro del Plan Nacional de Inmunización porque en el fondo es una herramienta de prevención gratuita partieron con las niñitas y después se fue incorporando a los hombres. A lo mejor ustedes se están preguntando por qué a los hombres, porque el hombre es quien transmite, y aquí corrígeme, José Miguel, el hombre es como el portador del virus del papiloma humano, ¿verdad? Eso efectivamente, esto es una infección de transmisión sexual y en general a los hombres no nos genera mayores problemas, puede haber algunos, a veces cáncer de pene, pueden haber otro tipo de lesiones, pero el hombre es quien transmite esto. Entonces, efectivamente una estrategia muy útil es vacunar a hombres y mujeres, y eso evidentemente también nos genera un compromiso mayor, ¿no es cierto? Esto no es un problema de las mujeres, sino esto es un problema de la sociedad completa en su conjunto. Antes de darle la palabra a Belkis y como redondeando lo que les quería comentar, claro, hablamos de esta herramienta de prevención que es la vacunación, que afortunadamente hoy día las generaciones, los pequeñitos, y cuando se partió, tienen acceso a ello. Los adultos, José Miguel, no sé por qué me ha dado hoy día por cambiarte el nombre, José Miguel, perdóname. José Miguel hablaba que menores de 45 también está recomendado, pero él también mencionaba que no es una vacuna barata, es una vacuna de un precio algo elevado para muchas familias. Sin embargo, si no está vacunado, no significa que no hay una manera también de aumentar la protección vía otros mecanismos. Ahí vamos a hablar un poco del uso del preservativo. Belkis, ahora sí, vamos contigo. Y después con Sandra. Buenas noches, doctor Bernucci. ¿Me puede informar si la vacuna tiene alguna contraindicación médica? Mira, en general es una vacuna relativamente nueva, no tan nueva como las vacunas del COVID, pero que ha sido utilizada en muchísima cantidad de gente. Estamos hablando probablemente de cientos de millones de personas en el mundo,
y hasta el día de hoy, afortunadamente, ha demostrado ser una vacuna tremendamente segura, una vacuna que prácticamente no tiene contraindicaciones, salvo las personas, por ejemplo, que hayan hecho reacciones alérgicas muy severas, estamos hablando con hospitalizaciones y ese tipo de cosas, a otras vacunas, pero en general es una vacuna segura, es una vacuna tremendamente útil, y hoy día, cuando ya llevamos 10 años de experiencia en el mundo, estamos viendo cómo están disminuyendo drásticamente los niveles de cáncer cervicuterino y de infección por virus papiloma humano. Así que, en general, tranquilidad, porque es una vacuna súper segura. Sandra. Disculpen que no prenda la pantalla, estoy como oscura, tranquila. no quiere prender la luz del patio. Les quería hacer una consulta. Buenas tardes, primero que nada. ¿Cómo saber yo si le colocaron las 2 inyecciones a mi hija? Porque yo recuerdo una, que fue la primera, porque a mí me costó decidir y averigüé con varios doctores qué tan buena era antes de dar la autorización para el colegio, porque yo soy como un poquito acuática, pero no recuerdo si le colocaron la segunda dosis. Mira, en general esa información está en los colegios. Los colegios tienen un comité que se llama Comité de Salud y Educación, en los cuales trabajan con el consultorio más cercano al colegio. Entonces, las personas, ese comité se ponen de acuerdo en los listados, las personas que están autorizadas, etcétera, y en general guardan la información de quién está vacunado y quién no. De hecho, hay un listado nacional de las personas vacunadas y qué vacunas, digamos, han recibido, para no repetirse o para saber cuándo faltan. Entonces, eso sería útil, digamos, preguntar en el colegio, en la escuela, quién participa de ese comité, porque ahí se podría hacer la consulta oficial. Doctor, ¿y si, por ejemplo, no hubiese ese comité en el colegio? Es que tiene que haber, porque por eso se vacunan. Ya. Si no está el comité, no se pueden recibir las vacunas. Ya. Gracias. Otra de las chiquillas que nos levantó la mano también fue Narda. Vamos a ir con ella y de ahí, si les parece, seguimos avanzando un poquito en el contenido y vamos intercalando con preguntas, porque si no se nos va a acabar el tiempo y no vamos a alcanzar a ver todo lo que necesitamos, chiquillas. Buenas tardes, voy en el metro, no sé qué también me escuchan. Perfecto, Narda, te escuchamos muy bien. Ya, ingresé hace poco al MED y alcancé a escuchar al doctor que decía que los hombres son los portadores. Yo soy una persona que fui mamá a los 17 años, a los 23 tuve mi segundo hijo y a los 11 meses que tenía mi hijo me detectaron cáncer cervicuterino en grado 2 en esa época. Gracias a Dios, con un cono fue lo único que me hicieron y hasta el día de hoy ni un problema. Siempre he tenido la convicción de que hoy en día los colegios que educan a las jóvenes, más que nada como en el autocuidado para no quedar embarazada, pero este tema del papiloma humano, del cáncer cervicuterino, no se toca en los colegios. Creo que es lo más importante. Siempre he tenido la convicción que el quedar embarazada, como se dice, un pelo a la cola a un gato, pero el contraer cáncer, los papilomas, son muchos los papilomas que tenemos las mujeres y los hombres nos transportan. Entonces creo que debe ser una prioridad educar hoy en día a las jóvenes de que ellas, por seguridad y por todas las enfermedades que hay hoy en día, debiera ser más que usaran el condón. Creo que hoy en día es como lo más seguro. Sí. Lejos. Mira, para prevenir. Euke, ¿sí? Quiero resaltar algo que dijo Narda, que en su intervención dijo varias cosas bien interesantes, porque lo primero es que a Narda probablemente no le pillaron un cáncer, sino le pillaron una lesión premaligna. Por la conización. Se llama un NIE, claro, que se llama un NIE, que es una neoplasia intraepitelial, que justamente es la lesión premaligna que la pillamos gracias a la otra herramienta que tenemos para enfrentar el cáncer cervicuterino, que no hemos hablado tanto, que es el PAP, que es el Papa Nicolau. Eso es como un precáncer, ¿o no? Es como antes de... Exactamente. Es un precáncer, es una lesión precancerosa, y esas lesiones precancerosas se pueden pillar gracias al Papa Nicolau, que es la otra gran herramienta que tenemos, que no la hemos tocado tanto, pero creo que ahora la vamos a tocar. Sí, ahora vamos. Mucho más importante. Así que Narda nos releva la importancia del PAP. Gracias a ella, al PAP se le pilló una lesión precancerosa y no desarrolló el cáncer cervicuterino. Y lo otro importante que dijo Narda, que efectivamente nosotros tenemos una deuda, y te digo, nosotros como sector salud tenemos una deuda
de ser mucho más insistentes, de ir hacia los colegios, de ir hacia la educación, digamos, porque efectivamente el uso del condón, el uso de los métodos de barrera, hoy día en algunos consultorios está disponible el condón femenino, son métodos que son costo eficientes para evitar el desarrollo del cáncer cervicuterino. Así que eso quería relevar de las cosas, Narda, para ver si podemos seguir. Súper. Hablemos ahora un poco del tema, ya hablamos un poco de la prevención a través de la vacunación, también tú mencionamos el uso del condón, tú hablas del condón femenino, pero sin duda un factor también muy importante es lo que se refiere a la detección precoz. Y ahí existen distintas herramientas. Por un lado tenemos el PAP, que es el Papa Nicolau, y también en los últimos años se ha empezado a hablar mucho de un test de VPH. Preguntarte, José Miguel, ¿cuál es en el fondo el valor, o sea, el beneficio de estas dos herramientas? ¿En qué se diferencian una de la otra? Ambas, es una duda bastante recurrente, si ambas, si salen alteradas, ¿indican que tengo cáncer o no? Claro, mira, lo primero, el Papa Nicolau es el examen, ¿no es cierto?, que les hacen a ustedes, las mujeres, ¿no es cierto?, cada 3 años, desde los 24 o 25 años, ¿no es cierto?, en nuestro país, hasta los 64 años, cuando van a la matrona, ¿no es cierto?, la matrona la sienta, la pone en esta camilla un poco incómoda, ¿no es cierto?, y a través de estas pinzas, ¿no es cierto?, realiza el Papa Nicolau. El Papa Nicolau lo que busca es un raspado que se hace a las células del cuello cervicuterino. Estas células luego se ponen en un vidricito y se envían al laboratorio. En el laboratorio, a través de un microscopio, se buscan células que son precancerosas, como las que nos explicaron recién, ¿no es cierto?, o eventualmente células cancerosas, ¿ya? Ese, en el fondo, es el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es una herramienta que es tremendamente útil, que es tremendamente fácil de aplicar, que se debe realizar cada 3 años, que se realiza hasta los 64 años, y es una herramienta que, así como Narda y otras cientos de mujeres, ha servido para detectar precozmente el cáncer. Esa es su mayor utilidad. Hace algunos años atrás empezó a aparecer, y probablemente va a ir aumentando, un examen que se llama detección de virus papiloma, o VPH, ¿no es cierto?, que lo que hace es que a través de un examen de sangre se detecta si yo tengo la presencia, o a través de también un raspado vaginal que la misma persona se puede hacer, detecta la presencia, saber si yo estoy infectado o no con virus papiloma humano, ¿ya? En ese caso, la gracia que tiene ese examen, que es un examen autoaplicado, que es un examen que me permite saber si yo tengo virus papiloma y sobre todo los virus papilomas más peligrosos, porque si no lo tengo, me ahorro el Papa Nicolau, digamos, la incomodidad de hacerme ese examen, pero si lo llego a tener, en el fondo, ahí yo me realizo el Papa Nicolau. Entonces, es un examen que en el mundo está cada vez llegando más lejos, y probablemente también en nuestro país en poco tiempo más va a ser un examen de regla, porque nos va a permitir seleccionar bien, en vez de hacerle el Papa Nicolau a todas las mujeres, nos va a permitir seleccionar a qué mujeres hacer el Papa Nicolau y a qué mujeres no hacerse. Ahí solamente, antes de darle la palabra a María Valentina, hacer una apreciación. Tú acabas de mencionar, cuando empezamos a hablar del virus papiloma humano, que son dos, los tipos que están asociados al cáncer cervicuterino, que son los tipos 16 y 18. El Papa Nicolau parte a los 24 y tú mencionas que se extiende hasta los 64 años. El caso del virus del papiloma humano, ¿desde qué edad está recomendado? El virus papiloma humano en general está recomendado desde los 20 años, un poquitito, depende del país, digamos, en nuestro país todavía no hay una recomendación exacta, pero está recomendado desde los 20 años hasta los mismos 64 años. Ahora, se me olvidó señalar algo, el virus papiloma humano es súper común en el ambiente, digamos. De hecho, existen más de 200 tipos de virus papiloma humano. El virus papiloma humano más frecuente que nosotros conocemos es el de las verrugas. Las verrugas, que nos salen en los dedos a veces, en ciertas partes del cuerpo, está causado por virus papiloma humano, pero es un virus papiloma humano que es distinto al que causa la infección en el cuello cervicuterino, y que finalmente también causa este problema. La otra cosa que hay que saber es que en general todas las personas en algún minuto de nuestra vida nos contagiamos con algún tipo de virus de papiloma humano, pero en general la mayoría de las personas logramos expulsar ese virus que de manera natural. De manera natural, y que nuestro cuerpo dura alrededor de algunos meses, puede durar hasta un año, incluso se ha descrito hasta 2 años. En algunos grupos de personas
porque tiene las defensas más bajas o por otras razones que todavía no están totalmente claras, ese virus se mantiene y el cuerpo no logra expulsarlo y ahí es cuando empieza a generar estas lesiones premalignas que finalmente con los años terminan transformándose en cáncer. Entonces, también hay que tener claridad de que no toda infección también por virus papiloma humano me va a desarrollar un cáncer, ¿ya? Sino hay solamente unos virus que se asocian más al cáncer cervicuterino y dentro de eso hay algunos que son especialmente más peligrosos, que son estos que hablabas tú, que son los subtipos 16 y 18. Dos preguntas más antes de darle el pase a María. Si yo tengo, por ejemplo, ya me hago el PAP a partir de los 24 años, si mi PAP sale alterado, ¿eso significa que tengo cáncer? Y lo segundo que te quiero preguntar es, ponte tú que me realizo el test de VPH y justo el resultado dice que tengo infección del virus 16 o el 18, que tenga presente esa infección de virus en mi cuerpo, ¿también en el fondo necesariamente está asociado a que voy a tener cáncer? Perfecto. La primera pregunta, un PAP alterado no significa cáncer. Un PAP alterado significa que pueden haber distintas lesiones de distintos tipos de lesiones premalignas, ¿ya? O sea que estoy en riesgo de desarrollar el cáncer. Y dependiendo del tipo de lesión, se toma la conducta. Hay algunas que se observa, hay algunas que en el fondo se hace el cono, hay otras que tienen que ir a una cirugía un poquitito más grande, pero un PAP alterado no significa cáncer, sino significa riesgo de, ¿ya? Eso es súper importante saberlo y que muchas veces, evidentemente, saber que uno tiene un PAP alterado puede causar mucha ansiedad y problemas, digamos, en las personas que están afectadas. Por otro lado, el tener el virus papiloma humano tampoco significa que desarrolle cáncer. De hecho, lo único que significa es que si yo tengo el virus papiloma, tengo que tener más ojo con mi Papa Nicolau y me lo tengo que hacer sí o sí. Eso es lo que significa, en el fondo, saber que yo tengo un virus papiloma. Y por lo tanto, en general, lo que se hace con las personas con virus papiloma humano positivo es que tienen que ir sí o sí a ese Papa Nicolau para ir a mirarlo y ahí el doctor les va a decir cada cuánto tiempo tienen que hacerse. Ok. María, vamos contigo. No te preocupes, no te preocupes. Disculpa que yo siempre soy bien ocupada. Sí, mira, rapidito. Lo que pasa es que hace como 10 años atrás yo trabajé un par de meses en APS, que es la Administración Primaria de Salud, del Servicio de Salud Viña del Mar y Quillota. La verdad es que trabajé poco tiempo porque no me gustó, no me gusta ser funcionaria pública, no sé, como que me empujaron a ir para allá y no me gusta estar así como sentada sin hacer nada, poco menos. Y resulta de que hubo una campaña de vacunación a niñitas de 8 años, yo encontré terrible, porque estadísticamente las niñas empiezan a tener actividad sexual como a los 12, 13. Entonces se supone que esa vacuna tiene efectos como 4 años después, ¿ya? Ahora, yo personalmente he sido súper como descuidada, bueno, yo soy pyme en realidad, y soy súper descuidada para ir al médico, no voy mucho. De hecho, esa vez fue la primera vez que me hice un PAP y yo tengo 57 años, tenía 46, la primera vez que me hice un PAP, y después me hice una en el 2018 con una mamo, obviamente no tenía nada, yo le dije a la enfermera, si hay alguien que merece tener cáncer al útero soy yo, por mi descuido, pero no sé por qué motivo, no sé, no tenía nada, pero en el servicio público no te entregan el resultado, sino te dicen, mire, si tiene algo, a la semana, si es algo grave, la llamamos. Si no tiene nada, así como algo mediano, a los 15 días, o si no al mes. Y si no la llamamos, que no tiene nada, pero no te entregan un resultado, como en el sector público, digo, o sea, en el sector privado, ¿ya? Entonces, mira, mi planteamiento es el siguiente. ¿Por qué esto? Porque yo veo que los hombres son los que son los portadores de las ETS, pero tiene que ser algo muy grave para que digamos, para que se manifieste. ¿Por qué aquí ya vemos puras mujeres? ¿Por qué no se le hace en vez de vacunar a una niñita de 8 años y decirle, porque no todas de ese grupo etario, no todas, depende de la educación de cada familia, es súper fuerte decirle a una niña a lo mejor que está jugando a las muñecas, hay unas que están más avanzadas, otras más en casas más conservadoras, no sé si me entiende, explicarle, ¿sabes qué? Después de cierto tiempo, en el pene del hombre se producen unos
bacterias que te la pueden contagiar, ¿ya? Porque yo me recuerdo, no sé, a los 10 años yo estaba jugando a las muñecas, entonces, porque esto siempre tiene que ver con el género femenino, si son los hombres los portadores, donde hay una detección por parte de ellos o una vacuna que se le ponga a ellos, porque las mujeres siempre se tienen que someter a esto. Eso lo encuentro, mira, los que no quieren usar preservativos son los hombres. Yo he usado preservativo femenino, una sola vez lo usé, y sabes que es como, también es complicado porque también te puede producir alergia, o sea, es un plástico que se mete adentro, ¿me entiendes? Entonces, puede ser, te puede irritar, no alergia necesariamente. Yo no soy, por ejemplo, alérgica a nada. Entonces, pero sí te puede producir una irritación, obviamente. Entonces, ¿por qué no hay educación sexual hacia los hombres? Yo te digo, de todas las edades en general, yo he conversado esto con muchos hombres y ellos, no, es que no es lo mismo. ¿Me entiendes, no? Sí, No María es lo Valentina, mismo. Y segundo, Perdón. si ellos son los portadores, ¿por qué no hay una política pública de tomar a los hombres y, no sé, pues, ponerles inyecciones o algo? ¿Por qué nosotras siempre? Eso. Sí. María Valentina, claro, lo que pasa es que como llegaste tarde, esa parte ya la habíamos conversado. Lo primero a aclarar es que la vacunación es para hombres y mujeres. Ya se partió con vacunación Pero para cuando niños. yo trabajé ahí era solo para mujeres. Por eso, es que eso explicamos, digamos, es que hoy en día, digamos, a los 8 años se vacuna a hombres y mujeres, ¿ya? Y por lo tanto ya están incluidos, digamos, el grupo de los varones. Y lo segundo es que en general todas las estrategias de enfrentamiento no son excluyentes, ¿ya? La vacunación para hombres y mujeres tiene que ir acompañada de educación, tiene que ir acompañada de educación y uso de métodos anticonceptivos, tiene que ir acompañada de un programa de Papa Nicolau y detección de virus papiloma. Entonces, en general, todo lo que estamos conversando son estrategias que son complementarias y no excluyentes una de la otra. Euke, para que continúe. Chiquillas, yo sé que estos espacios de repente uno como que se empieza a animar y empiezan a generarse muchas dudas, preguntas, uno también quiere compartir su experiencia, pero tenemos un tiempo súper acotado y todavía tenemos que hablar de cáncer de mama. Entonces lo que les voy a proponer es que no dejen de lado sus preguntas, vamos a terminar de hablar de los contenidos y al final nos dedicamos como a responder las preguntas puntuales o a conversar o a escuchar sus opiniones como lo acabamos de hacer con Valentina. José Miguel, otra pregunta que es muy común y que ya es como para cerrar el tema de cáncer cervicuterino y entrar directamente a hablar de cáncer de mama, es respecto de la actividad sexual. Una mujer, por ejemplo, que deja o suspende su actividad sexual por muchos años y está dentro todavía del rango de la toma del Papa Nicolau, ¿debería dejar de preocuparse porque no tenga actividad sexual o porque no tenga pareja sexual activa? Sí, te voy a responder al tiro. Es que vi una pregunta de Natalie Díaz que decía que en el sector público la vacunación es los 8 y en el sector privado aconsejan vacunar a su hijo solo cuando hay su vida sexual. En realidad eso no es así. Los programas, el programa ampliado de inmunizaciones, o PAI, que es el programa que se aplica a todos los niños en Chile, sean FONASA y SAPRE o incluso niños que no tienen previsión, es el mismo, ¿ya? Y por lo tanto, todos los niños de 8 años, sea colegio, particular, subvencionado, público, etcétera, está ingresado a la vacuna. Aquí no hay diferencia entre sector público. Los programas de vacunación nacionales son para todos, independiente de su colegio e independiente de su aseguramiento. Referente a tu pregunta, Euke, para respondértela rápidamente, en general, el cáncer cervicuterino, como hemos visto, pasa, digamos, desde una infección por virus papiloma humano, de que no se va, que puede mantenerse por muchos años en la zona, que eso tiene que generar unos cambios que también se demoran muchos años para finalmente pasar a una lesión precancerosa, y esa lesión cancerosa finalmente pasará a cáncer. Entonces, la primera enseñanza, digamos, que eso nos deja es que es un cáncer que es de lento desarrollo, y por lo tanto, en general, el no tener relaciones sexuales, cuando sí las tuvimos antes, no te protege de no desarrollarlo, porque puedes estar silenciosamente y calladamente, digamos,
desarrollando estas lesiones que son premalignas para luego finalizar en un cáncer. Por lo tanto, es por eso que en general se recomienda de que si uno está dentro del grupo etario, ¿no es cierto?, que está dirigido el PAP, aunque no tenga actividad sexual por la razón que sea, digamos, porque no tiene pareja, etcétera, pero está dentro de ese rango, igual tiene que cumplir la regla y la norma de realizarse el PAP cada 3 años. Ok, vamos con una pregunta que llegó acá de manera interna y que también está asociado no directamente al cáncer cervicuterino, pero no quiero dejar sin respuesta. Es, las mujeres que tengan ovario poliquístico, ¿está la posibilidad de que el riesgo sea mayor en cuanto al cáncer? Estamos hablando que, como dijimos también en un inicio, esta zona que está afectada, ¿no es cierto?, es la conexión entre la vagina y el útero, ¿no es cierto?, que se llama el cervix o cuello o células del cervicuterino, ¿no es cierto?, del cuello cervicuterino, y en general no está relacionado con el útero, en el cual se produce cáncer de endometrio, que es un cáncer totalmente distinto, con otras células comprometidas y con otro comportamiento, y tampoco está asociado a el cáncer de ovario, que también es otro cáncer distinto, a pesar, digamos, que es el mismo órgano que tiene distintas partes, pero son cánceres que son totalmente distintos, que tienen comportamiento totalmente distinto y que, a diferencia del cáncer cervicuterino, no están relacionados con infección por virus papiloma humano. Ok. Pasemos ahora, José Miguel, si te parece, a hablar del cáncer de mama. Solamente como introducción, muchos de ustedes a lo mejor han escuchado, el cáncer de mama es el tipo de tumor más común en las mujeres en el mundo, en Chile. Lamentablemente, pese a que es un cáncer que tiene buen pronóstico si se detecta a tiempo, hoy día sigue representando la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de nuestro país. 9 de cada 10 mujeres podrían sobrevivir a esta enfermedad si se detectara precozmente. Entonces, si te parece, José Miguel, te voy a ir dando unas frases y tú me vas diciendo qué tan cierto es o si esto es un mito. ¿El cáncer de mama se puede evitar? Mira, el cáncer de mama en general, no sé si la palabra es evitar, pero sí se puede prevenir, ¿ya? Principalmente lo que sabemos hoy en día es que hay ciertas cosas que ayudan a que el cáncer de mama aparezca y sea más frecuente en cierto grupo de mujeres que no. Hoy en día sabemos que el haber tenido antecedentes familiares, que el fumar, que el tener sobrepeso, ¿no es cierto?, obesidad y tener una dieta basada en comida chatarra, ¿no es cierto?, o en comida ultra procesada, el tener lesiones que son precancerosas, todas esas cosas llevan por sí solas y juntas, peor todavía, a que la persona, en el fondo, pueda tener cáncer de mama. Por lo tanto, en realidad la mirada hay que hacerla un poco al revés. Si yo quiero evitar tener cáncer de mama, tengo que tratar de evitar comer comida chatarra, tengo que evitar fumar, tengo que mantener un peso, ¿no es cierto?, adecuado, porque todos esos factores, digamos, que lamentablemente hoy en día son sumamente frecuentes en nuestra sociedad, han llevado a que hoy día el cáncer de mama sea mucho más frecuente que antes. Sí, solamente ahí aclarar a las chiquillas que también este es un cáncer, como tú decías, que no sabemos qué es lo que finalmente lo gatilla. No hay un solo tipo de cáncer de mama, hay distintos tipos de cáncer de mama, y lo que José Miguel mencionaba recién es que hay distintos tipos de factores de riesgo. En el fondo no significa que si tenemos uno vamos a tener cáncer de mama, pero sí que estamos aumentando el riesgo de poder desarrollarlo. Y en esos factores que tú mencionabas, hay algunos que son modificables, donde como mujeres podemos hacer muchas cosas. El tema del sobrepeso, el tema del sedentarismo, el tema del consumo de alimentos procesados, el consumo de tabaco, de alcohol, etc. Vamos a otra frase. El cáncer de mama es hereditario. Como nadie en mi familia lo ha tenido, no debería preocuparme. Claro, esa es una frase, es una mala frase, digamos, es falsa esa frase, principalmente porque hay que saber un dato súper importante, que 9 de cada 10 cánceres aparecen en mujeres que no tuvieron ni un antecedente previo de cáncer de mama, ¿ya? O sea, el cáncer de mama, lo que nosotros técnicamente llamamos, es un cáncer de aparición esporádica y no familiar. Ahora, efectivamente, hay un grupo de cáncer de mama que molecularmente está asociado a una alteración genética que se transmite por la madre. ¿Qué quiere decir esto? Que ese tipo de cáncer de mama, la abuela tuvo cáncer, la mamá tuvo cáncer,
mi hermana tuvo cáncer, entonces efectivamente ahí sí hay un cáncer familiar, pero ese tipo de cáncer es solamente el 10% de todos los cánceres de mama que aparecen en todas las mujeres del mundo. Por lo tanto, el 90%, 9 de cada 10 cánceres de mama, aparecen en mujeres que no tienen antecedentes familiares, y es por eso que es sumamente importante tener claridad que no necesito tener familiares con cáncer de mama para yo poder prevenir y detectarlo precozmente. Sí, ahí también complementar, José Miguel, como decíamos al inicio, que es el tumor más frecuente en las mujeres, y que cuando uno trata de llevarlo a números, que sepan que 1 de cada 8 mujeres va a desarrollar esta enfermedad a lo largo de su vida. Para que lo tengan ahí presente y reforzar la importancia de que nos cuidemos, nos preocupemos y nos hagamos los exámenes de detección precoz. Vamos a otra frase. Soy joven, no tengo que preocuparme porque el cáncer de mama es una enfermedad de mujeres adultas. Mira, bueno, evidentemente, primero que todo, cuando uno es joven, digamos, y tiene toda la vida por delante, es cuando uno más puede prevenir el cáncer, porque justamente de joven uno empieza a generar ciertos hábitos que en el futuro pudieran ayudar, no es que va a aparecer, pero ayudar a tener cáncer, como el fumar, el beber alcohol, el tener sobrepeso, sedentarismo, etc. Entonces, justamente es cuando uno joven empieza a generar las acciones que van a repercutir después cuando uno es mayor. Y lo otro es que efectivamente, independiente que uno no sea una persona adulta mayor, que sabemos que el cáncer de mama es mucho más frecuente sobre los 55, 60 años, a pesar, digamos, de no llegar a esa edad, uno las actividades preventivas las puede tomar antes, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, la mamografía, que hoy día sabemos que se empieza a tomar en el consultorio a los 50 años, en algunos sectores la pueden empezar a tomar a los 45, incluso a los 40 años. Entonces, es saber que yo puedo tener acciones para justamente disminuir mi riesgo de aparición de cáncer, y también cuando empiece, digamos, esté ingresado para tomarme el examen preventivo como la mamografía, en el fondo poder hacerlo sin necesariamente ser una persona mayor o sin necesariamente tener antecedentes, como lo dijimos recién. Ahora tú hablabas del consultorio, hay consultorios que la mamografía desde los 50. Eso no significa que la mamografía tenga que partir a los 50, sino que hay una política pública del screening o de detección que asegura una mamografía gratuita a mujeres entre los 50 y 69 años, porque ese es el rango donde se produce el mayor número de diagnósticos y también la mortalidad. ¿Desde qué edad deberíamos, en el fondo, comenzar a tomarnos la mamografía? ¿Cada cuánto tiempo y hasta cuándo? Claro, mira, eso efectivamente, donde no tenemos ninguna duda y donde aquí hacemos el llamado a que participen, digamos, de este programa, entre los 50 y los 69 años, no tenemos absolutamente ninguna duda que tenemos que participar del programa de la mamografía. A todas las mujeres que nos están viendo y que están acá dentro de este Meet, si tienen 50 años, tienen que ir, ¿no es cierto?, de una oreja al consultorio a tomarse su mamografía. Hay ciertos lugares donde la recomendación parte incluso desde los 40 años, desde los 45 años en otros lugares, de forma anual o bianual. Esa, digamos, depende de la recomendación actual. Yo quiero ahí hacer dos salvedades. ¿Por qué la mamografía no se toma antes de los 40 años? Porque la mamografía antes de los 40 años no ve nada, ¿ya? La mamografía en el fondo es como un tipo de radiografía que lo que hace es que ve lesiones sospechosas, y el problema de las mujeres menores de 40 años, la mama todavía es muy densa, tiene mucho contenido mamario, y por lo tanto la mamografía sirve poco antes de los 40 años para la detección precoz del cáncer. Ojo, ese es el contexto en que estamos conversando. Y por lo tanto eso es porque hay una pregunta que es bien recurrente en el fondo de por qué si yo tengo antecedentes no parto a los 30 años, porque evidentemente la mamografía tiene ciertas limitaciones, y una de esas limitaciones es que la mamografía sirve poco en los pacientes jóvenes. Y lo otro acápite que quería hacer es que la mamografía estamos hablando en un contexto de prevención en personas sanas, ¿ya? O sea, estamos hablando que la mamografía, no tengo que esperar a tener dolor en la mama, no tengo que esperar a tener un bulto, sino, en el fondo, estoy hablando que una mujer, digamos, debería hacerse una mamografía anual, evidentemente, desde los 40, 45, 50 años, dependiendo cuál sea la definición donde me estoy atendiendo, pero no esperar, digamos, a tener dolor. Ahora, si yo tengo dolor de mama, si yo tengo un bulto en la mama, si yo tengo un tumor en la mama, no tengo algo raro,
dentro de los exámenes que me va a pedir la matrona y el doctor o el ginecólogo, va a estar la mamografía, pero en un contexto de estudio por ese síntoma. Pero, ojo, no hay que esperar a tener el síntoma para tomarse la mamografía preventivamente. Perfecto, muchas gracias, José Miguel. De hecho, comentas un punto, justo venía la pregunta que te iba a hacer ahora, era, ¿el cáncer de mama duele? Claro, el tema es que efectivamente cuando uno tiene un cáncer de mama y ya el cáncer de mama está muy grande, efectivamente puede generar distintos síntomas. Y dentro de esos distintos síntomas, efectivamente está el dolor, ¿ya? Puede aparecer también tumoración, pueden haber cambios en la piel, pueden haber cambios en el pezón, puede haber secreción anormal en el pezón que no está relacionada con lactancia, puede haber aumento de volumen y dolor incluso a nivel axilar. Entonces, en general, el cáncer de mama puede causar cualquiera de esos síntomas y es por eso que también hay otro tema que tiene que ver con el autoconocerse, ¿no es cierto? Con el darse el tiempo, como se llama este MIT, para autoconocerse sus propias mamas y saber cuál es la normalidad, porque cuando esa normalidad cambia, ¿no es cierto? Evidentemente también puede ser un síntoma de cáncer de mama. Pero la gran mayoría de los cánceres, sobre todo cuando están recién apareciendo y en etapas muy iniciales, no entregan absolutamente ningún síntoma, ¿ya? No duele, no pica, no arde, no genera tumoración, no genera bulto, y es por eso que el mensaje acá es que la mamografía se tiene que hacer en el fondo en el contexto de control y no esperar a que aparezca un síntoma para hacerlo. Claro, o sea, que no haya dolor no significa que estoy bien y que no me tengo que hacer la mamografía, porque precisamente no queremos llegar cuando ya exista dolor o cuando aparezca algo, queremos llegar mucho antes para asegurar que el tratamiento pueda optar a una oportunidad curativa. Tú tocaste el tema de autoconocerse y aquí te quiero preguntar, hay mucha confusión respecto del autoexamen, que es este procedimiento que a las mujeres se les recomienda hacer una vez al mes, conocerse, tocarse y ver si hay cualquier anormalidad. ¿El autoexamen detecta precozmente el cáncer de mama? ¿Puede reemplazar a la mamografía? Mira, a ver, lo primero es que el menores como dijimos, la mamografía tiene alguna utilidad sobre los 40. Entonces, bajo los 40, como no tenemos mamografía, ahí el autoexamen es súper importante. Y aquí también apelo a la calidad de mamás, tías, digamos, que tengan, o de educadoras en general, o cuidadoras. Tenemos que nosotros enseñarles a nuestras chicas, ¿no es cierto?, que tienen que autoconocerse, ¿ya? Y eso significa que desde los 20 años es recomendable que las personas se hagan un autoexamen. ¿Cómo se hace el autoexamen? Primero, evidentemente, mirándose al espejo para saber cuál es la normalidad de mis mamas, cuál es el tamaño normal. La asimetría que alguien preguntaba por ahí, la asimetría es normal, digamos, casi. Todas las mujeres, evidentemente, pueden tener un pecho más grande que el otro o un pecho que está ubicado en distinta forma que el otro. Pero eso es importante que la mujer conozca su pecho. Ahora, si aparece una asimetría que no estaba previamente o las mamas eran simétricas y aparece una asimetría nueva, efectivamente, eso es lo preocupante. Pero para eso hay que conocerse previamente y por lo tanto el autoexamen está indicado en las chicas de 20 años hasta los 40 o 45 años cuando comiencen a hacerse la mamografía. El saber cuál es su textura normal y cuál es su consistencia normal, eso también es parte del autoexamen y también realizarse, ¿no es cierto?, una palpación, que es lo que nosotros llamamos por cuadrante, para saber si aparecen nodulaciones o tumores que no estaban presentes previamente y que es importante poder conocerlos. Ahora, sobre los 40, 45, 50 años, cuando yo ya comienzo a hacerme la mamografía, ¿puedo mantener el autoexamen? Puedo mantenerlo, pero saber que el autoexamen no reemplaza el realizarse una mamografía y tener un autoexamen normal tampoco me quita la responsabilidad de hacerme la mamografía, ¿ya? Entonces, también es muy importante saber que el autoexamen sirve, pero sirve cuando estoy en edad todavía de que no me toca hacer la mamografía, pero una vez que me hago la mamografía, puedo mantener mi autoexamen, pero sabiendo que tengo que mantener mi mamografía de acuerdo a calendario. Nos han preguntado bastante y dentro de las preguntas que habían ingresado algunas de las chiquillas cuando se inscribieron es respecto de los nódulos o quistes. Si necesariamente me toca un bulto, ¿eso significa que tengo cáncer o que puedo tener cáncer? No, o sea, no cualquier bulto significa cáncer en la mama. Es por eso que el examen de mamografía es un examen que a mí me sirve para tratar de
identificar cosas raras, ¿ya? Después, si a mí me sale una mamografía alterada, alguien lo puso por ahí, ha leído el informe que dice BIRATS 3, BIRATS 1, 2, 3, 4, 5. En el fondo, el BIRATS entre más bajo, más benigno es, entre más alto, más sospecha, no es diagnóstico, es sospecha de cáncer tengo. Entonces, cuando yo tengo un BIRATS muy alto, estamos hablando de un BIRATS 4 o 5, estoy obligado a hacer cosas. Estoy obligado a complementarlo eso con una ecografía y que, dependiendo de lo que salga en esa ecografía, probablemente realizar una punción para ver el diagnóstico. Y ahí, con todos esos elementos sobre la mesa, el doctor finalmente va a terminar haciendo, el doctor o doctora, digamos, va a terminar haciendo un diagnóstico para saber si eso, finalmente, esa alteración que pillamos en la mamografía era buena o era mala, ¿ya? Pero finalmente la mamografía es un examen que nos sirve para hacer sospecha, pero no eventualmente para hacer diagnóstico. No cualquier bulto en la mama es tumor, es cáncer, sino la mamografía y otros elementos diagnósticos nos sirven finalmente para diferenciar. No sé si Bárbara ya se retiró o todavía está acá, porque quería hacer una pregunta y nos comentó hace pocos segundos que tenía que retirarse. Bueno, si Bárbara todavía está, te doy el espacio. Si no, pucha, ojalá podamos ver la manera de responderla. José Miguel, otra pregunta. Cuando a uno le detectan cáncer de mama, que también es una de las frases o de las preguntas más recurrentes, ¿necesariamente significa que esa mujer va a perder su mama? Eso no necesariamente es así. El tratamiento, la resección de la mama completa o parte de la mama, en general depende de la ubicación, del tamaño y de las eventuales ramificaciones que tenga el cáncer al diagnosticarse. Hoy en día, en general, estamos pasando de un tratamiento que antes era muy invasivo, donde se hacían grandes mastectomías, donde la persona quedaba muy mutilada, a cirugías cada vez más pequeñas, a cirugías cada vez más localizadas, donde se evita, como parte del tratamiento, tratar de mutilar lo menos posible esa mama, y en caso que se tenga que sacar, hoy día afortunadamente tenemos opciones terapéuticas donde el mantener la forma, el mantener, digamos, el tamaño, el mantener, digamos, la forma de la mama como parte de la mujer, hoy día sabemos que es parte del tratamiento del cáncer de mama, ¿ya? No es una cosa aparte, no es una cosa, antes se hablaba de casi decía, no, esto es una cuestión estética. Hoy día sabemos que el sacar una mama, cuando es necesario, como digo, hoy día cada vez menos frecuente, pero sí cuando es necesario, hoy día tenemos opciones de reconstrucción que son parte del tratamiento, así como es la cirugía, así como es la radioterapia, así es como la quimioterapia. El mantener, digamos, el tamaño y la forma mamaria es parte del tratamiento y afortunadamente, digamos, que sea así. Vamos con más preguntas, José Miguel. El amamantar o extender el periodo de amamantamiento en los hijos, ¿es un factor que puede o algo que pueda de reducir el riesgo o evitar el desarrollo de cáncer de mama? Sí, el amamantar, digamos, es un factor protector, ¿ya? Las mujeres que amamantan en general tienen menos cáncer de mama que las mujeres que nunca amamantaron. Y el amamantar por más tiempo y más hijos también genera mayor protección para cáncer de mama. Eso efectivamente, la maduración de las células de la mama que producen la leche finalmente lleva a un efecto protector. No definitivamente protector. Estamos hablando, esto no es nada, digamos, blanco-negro, sino evidentemente estamos hablando de riesgo y en ese sentido el riesgo de las personas que amamantan es menor que las personas que nunca lo hicieron. Problemas como la mastitis, que también son bastante comunes en el periodo del embarazo, ¿pueden estar asociados a un mayor riesgo? Mira, en general la mastitis, que es sumamente frecuente, sobre todo las mastitis que se llaman puerperales, que son las mastitis que da cuando uno empieza a amamantar a la guagüita, son súper frecuentes y afortunadamente no son un factor de riesgo mayor para cáncer de mama, ¿ya? La infección en la mama, que es una infección que se produce porque el pezón se fisura y al fisurarse en el fondo se meten las bacterias que viven en la piel, afortunadamente no es un factor de desarrollo, así que entre más mastitis uno haya tenido no significa necesariamente que va a desarrollar un cáncer de mama. ¿Qué pasa con el tema de los golpes? Aquí nos entró una pregunta muy específica asociada al tema de
de la violencia intrafamiliar. Lamentamos mucho que hayas tenido que pasar por esa situación. Eso por un lado, pero también está la pregunta de las mamás, por ejemplo, ahora que se ha ido haciendo cada vez más común, por ejemplo, la práctica de deportes como el fútbol, y las mujeres reciben mucho más golpes, pelotazos. ¿Los golpes en las mamás pueden estar asociados a algún riesgo de desarrollar cáncer de mama? Mira, en general es una pregunta que es súper recurrente, pero hoy en día no hay una asociación directa, digamos, entre contusiones, traumatismos, golpes de la mama con la aparición, con el desarrollo de cáncer, ¿ya? Hoy en día no solamente tenemos el fútbol en las mujeres, que está cada vez más ya masivo, ¿no es cierto? Hoy día tenemos a las mujeres en el boxeo, tenemos un campeonato de todo vale mujeres, y que afortunadamente, y tenemos casos, digamos, súper lamentables como el que señalaba nuestra asistente, ¿no es cierto? Pero afortunadamente no está relacionado directamente con un cáncer de mama. Está relacionado con otro tipo de cosas, por ejemplo, dolor crónico o inflamación crónica, pero no necesariamente con cáncer. ¿Los anticonceptivos tienen alguna relación? Ese también es un tema bastante recurrente. Sí, los anticonceptivos sí tienen una relación con el cáncer de mama, pero hay algunos tipos de anticonceptivos que son especiales. No todos los anticonceptivos son iguales. Los anticonceptivos que tienen mayor cantidad de estrógenos pudieran eventualmente estar asociados con la aparición y desarrollo más rápido de algunos tipos de cáncer de mama. Es por eso que cuando el ginecólogo o la matrona indica anticonceptivos, hay que preguntar cuál es el riesgo de esa mujer para desarrollar cáncer de mama. Y, por ejemplo, mujeres que tienen antecedentes familiares muy cercanos o que tienen muchos otros antecedentes, digamos, de desarrollo de cáncer de mama, se prefieren anticonceptivos de origen progestágeno más que de estrogénico. Lo mismo nos pasaba con la terapia de reemplazo hormonal para las mujeres mayores de 50 años que habían tenido su menopausia, que antes era muy frecuente que todas las mujeres recibieran. Hoy día sabemos que solamente un grupo muy reducido necesita recibir esa terapia. Una de las preguntas también más recurrentes y que también está asociada a una de las que nos hacen es, en el caso de cánceres que puedan derivar o que puedan aumentar el riesgo a desarrollar otros cánceres. En el caso del cáncer de mama, ¿hay algunos cánceres a los que uno debería poner ojo, por ejemplo, si se produjeron en la familia, que podrían marcar una campaña? Sí, efectivamente, eso un poco más en el tema más de los cánceres tipo genético, digamos, que eventualmente uno mide el riesgo en el fondo al momento de hacer la consulta, pero las personas que tuvieron cánceres, por ejemplo, de los que se llaman de origen de adenocarcinoma, como cáncer de páncreas, como cáncer de ovario, cáncer de útero también, puede que se me esté escapando un par, efectivamente, cuando hay demasiada agregación familiar, uno piensa que esa mujer pudiera estar en un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Ok. La última de las frases que tenía acá marcadas como para darle el poquito tiempo que nos queda, el espacio a las 3 chiquillas que nos están esperando, es asociado que el cáncer de mama se trata, a todas las mujeres se las trata por igual. No, eso no es así. Efectivamente, cuando uno, por ejemplo, logra detectar un cáncer de mama con una mamografía, por ejemplo, y lo logra detectar cuando es muy pequeñito, ese cáncer en general responde muy bien a tratamientos locales. Generalmente se puede hacer una cirugía que saque el pedacito de mama que está comprometido, y dependiendo, digamos, del tamaño, uno puede hacer solamente la cirugía, o a veces incluso uno puede hacer cirugía y radioterapia sobre la zona que está afectada y no recibir quimioterapia. Por ejemplo, hay otros cánceres que son más avanzados, donde uno primero hace la radioterapia, después hace la quimioterapia y después eventualmente va a cirugía. Entonces, efectivamente, el tratamiento hoy en día de cáncer de mama está muy determinado por el tipo de cáncer de mama que tenga, por el tipo de célula que está recibiendo, por el tamaño y la ubicación, y cada tratamiento se indica de forma particular para cada cáncer por diferente. José Miguel, nos preguntan si existe alguna relación entre mama supernumeraria y cáncer. En general, la relación que existe es que si una persona tiene una mama supernumeraria, tiene tejido mamario fuera de la mama. Entonces, eventualmente también habría que hacer control en esa zona. Pero en general, la mayoría de las mamas supernumerarias se sacan, ¿ya? Porque evidentemente tienen un problema estético, y por lo tanto, en general, si es que se sacó, en realidad su riesgo es idéntico a una mujer que tiene dos mamas.
Ok. Solo para reforzar, para las chiquillas que a lo mejor se metieron un poco más, entraron un poco más tarde a esta conversación, hablábamos que lo que buscamos es detección precoz en el cáncer de mama, no esperar a que aparezcan señales. Ahora bien, ¿a qué señales deberíamos prestar atención o qué señales no deberíamos dejar pasar y deberíamos consultar al médico en nuestra mama? Si se presentan, ¿qué tipo de cosas? A ver, lo primero es que quiero reforzar esa parte así, remarcarlo, subrayado, con cursiva, es que no hay que esperar a tener síntomas para hacerse la mamografía, ¿ya? Y por lo tanto, en general, hay que hacerse la mamografía sí o sí. Ahora, en el autoexamen y en el fondo si no me he hecho la mamografía, ¿qué cosa hay que estar atenta? Evidentemente a tumoraciones, cotodos, aumentos de volumen, ¿no es cierto?, que pueden darse en cualquier sector de la mama o incluso en la axila, ¿ya? Eso es importante, digamos, tenerlo presente. Las mamas nacen desde la axila, digamos, hacia el pecho y por lo tanto exactamente es parte, digamos, del examen tocarse la axila, ¿ya? Lo segundo, tumoraciones, cototos, aumentos de volumen localizados o no, etcétera. Lo segundo, asimetrías, ¿ya? Asimetrías, pero cuando no existían antes o cambios en la asimetría cuando existían, ¿ya? Cambios en la piel. Por ejemplo, yo tenía mi piel de las mamas normales y apareció piel de naranja, así como celulitis. O aparecieron heridas que no estaban explicadas por un golpe o por una lesión, sobre todo heridas que no curan. Cambio en los pezones. Por ejemplo, yo tenía mis pezones de cierta forma y ahora cambió ese tamaño o incluso se me dio vuelta un pezón, como que se fue hacia adentro, ¿ya? Hinchazón o cambio de la textura, ¿ya? Obviamente fuera de un embarazo, cuando las mujeres se embarazan, ¿no es cierto? O incluso mujeres con ciclos hormonales distintos cambian la textura, pero cuando eso sale de la normalidad y se me puso, por ejemplo, dura, pétrea, así como piedra, y eso no estaba presente antes, eso también es un síntoma de alarma y me tiene que hacer consultar precozmente a la matrona o al doctor o al ginecólogo. ¿Secreciones desde el pezón? Perdón, secreciones también fuera es normal que una mujer embarazada, ¿no es cierto?, o incluso en el periodo de puérpera tenga secreciones, pero estamos hablando en un contexto totalmente distinto, que no esté embarazada, que no tenga riesgo de embarazo y que no esté en un contexto de puérpera. José Miguel, sé que ya estamos, de hecho, pasados, teníamos 1 hora para esta conversación, pero te quiero pedir si podemos darnos unos minutitos más para poder darle el espacio a las chiquillas que te están esperando hace harto rato. Partamos con sí, Teresa. Ojalá que sea lo más breve posible. Sí. Ojalá que sea lo más breve posible para alcanzar a responder todas las preguntas. Claro, Teresa. Buenas noches, doctor. Mi consulta, usted sabe ya que yo, el anterior conversatorio le indiqué que yo tengo cáncer de mama, ya pasé todo el proceso, estoy con tratamiento, pero ahora mi hija de 20 años se tuvo que hacer la ecomamaria y le encontraron quiste en la mama izquierda. Tiene un tratamiento de 6 meses con vitamina E. ¿Eso será eficaz? Sí, mira, la vitamina E, algunos doctores la ocupan, en realidad para eso. La posibilidad de que su hija, digamos, desarrolle cáncer de mama a los 20 años es súper baja, ¿ya? Eso hay que saber. Esos quistes que le aparecieron se llama patología fibroquística y es una patología benigna, ¿ya? Y que no está relacionada con cáncer, ¿ya? En general, eso responde a los cambios hormonales. Por lo tanto, ahí el mensaje más importante, más allá de la vitamina E, digamos, que puede o no servir, es a los 20 años, es evidentemente la educación y el autoexamen. En el fondo, que conozca su mama, que conozca cómo es su mama normalmente, cuál es la consistencia, cuál es la forma, si existe o no una asimetría, y estar atenta a que frente a cualquier cambio, consultar precozmente. Sí, porque mi miedo es, o sea, mi temor como mamá, igual que yo lo pasé, yo en marzo de 2017 me dijeron quiste simple, y ya en agosto ya tenía tumor, ya era cáncer, entonces ese es mi Claro, pero el cáncer de mama a los 20 años es una rareza, digamos, no es lo común. Así que ahí lo más importante es el autoexamen. Karina. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Mi consulta es sobre la prevención, como usted nombraba anteriormente, dependiendo de la cantidad de años. En este caso, por ejemplo, particular, mi madre operada de cáncer de mama, a mi hermana se la diagnosticaron ahora hace poco. Yo me lo voy a empezar a hacer todo el trámite de la mamografía y todo, pero a la vez tengo sobrinas y hijas. La otra vez también dando una información en la televisión salía de que, por ejemplo, si mi mamá lo tuvo a los 40 años, era recomendable pensar 10 años anterior a hacerse los trámites
para hacerse la mamografía y todo. Quiero saber qué tan cierto es eso y qué probabilidad haya, porque también tenemos a un adolescente con el tema de que el hombre pueda causar también cáncer. A ver, el cáncer de mama, voy a responder al final para adelante. El cáncer de mama en hombre es una rareza, es tremendamente extraño. Yo llevo 17 años médico, 7 años trabajando con la familia y he visto 2 casos, ¿ya? Entonces, la mamografía no sirve para el hombre y en general hay que estar atento a la ginecomastia, que es el crecimiento del tejido mamario, en el fondo, pero es una rareza, ¿ya? Hay que tener realmente mala pata y ahí, en realidad, la identificación precoz no se puede hacer prácticamente, ¿ya? Lo segundo, en general, la mamografía es poco útil para las personas menores de 40 años, porque no se ve, ¿ya? No es que no se quiera hacer, sino la mamografía no logra, por la técnica que se realizarse. Entonces, en ese contexto, si uno tiene a la mamá con cáncer, a la hermana con cáncer, a la abuela materna con cáncer, que es la transmisión directa para arriba, para el lado o para abajo, en general lo mejor es estar en control, ¿ya? Sea la matrona, sea el médico o el ginecobstetra, en el fondo quien determine cuál es la mejor forma de controlar, ¿ya? Referente a los 10 años antes, va a depender de la carga familiar. Como dijimos, el mensaje es, no hay que esperar a tener familiares para controlarse y hacerse la mamografía, pero cuando hay mucho familiar, ahí también va a ser el médico o la matrona quien va a determinar cuál es la mejor edad para iniciar el control. Ya, muchas gracias, doctor. Está silenciada, Euquén. Vamos con Ani y terminamos con Gisette porque si no me van a tirar las orejas. Hola, buenas noches, doctor. Mi consulta es la siguiente. ¿A partir de qué edad se debe realizar una mamografía y cada cuánto se debe seguir realizando? Mira, el Ministerio de Salud tiene aprobado la mamografía desde los 50 años de forma anual, ¿ya? O de forma bianual, ¿ya? Cada 2 años. Eso es lo que, hasta los 69 años. Eso es lo que está ingresado para el programa del adulto, ¿ya? Desde los 50 años hasta los 69 años, me parece que de forma bianual. Y eso es lo que está incluido en todos los consultorios, ¿ya? Hay algunos lugares donde la mamografía se realiza desde los 45 años de forma bianual y hay otros lugares que se realiza desde los 40 años de forma anual. Lo ideal es desde los 50 años, sí o sí, ¿ya? O sea, ahí no hay pelea, no hay discusión, y no sé. Y lo que va a pasar entre los 40 y los 50 años va a depender también de la cantidad de factores de riesgo. O sea, si yo tengo a mi abuela, a mi mamá, a una hermana, en el fondo con cáncer de mama, la recomendación es que se parta desde los 40 años de forma anual. Si yo, por ejemplo, tuve una lesión precancerosa, en el fondo es mantenerla desde el momento que se diagnosticó la edad precancerosa de forma anual, incluso aunque sea menor de los 50 años, ¿ya? Entonces la recomendación un poco va variando de acuerdo a la cantidad de riesgo que tiene la persona, pero sin duda alguna sobre los 50 años, sí o sí, bajo eso va a depender un poco de la cantidad de riesgo que tenga la persona. Gisette. Está silenciada. Hola, buenas. Hola, buenas. Tengo una pregunta, varias preguntas. ¿El cáncer de mama exactamente es solo en el seno, o sea, o puede ser entre como la axila y el seno, como la parte de a los lados, o directamente es en el seno? Es una súper buena pregunta, porque como dijimos delante, hay muchas mujeres que tienen tejido mamario, incluso no poco, hacia el sector axilar, ¿ya? Y por lo tanto se puede desarrollar en cualquier zona donde haya tejido mamario, ¿no? Y la otra observación que hay que tener es que muchas veces no es raro pillar un cáncer de mama por crecimiento de los ganglios que están en la zona axilar hacia adentro, ¿ya? Entonces, cuando se ramifica el cáncer, la primera forma de ramificación es hacia la zona axilar y por lo tanto, en realidad, también es una parte que debe estar presente. Gracias. Otra pregunta. ¿Qué examen como Gisette, por ejemplo, disculpa, Gisette. La última pregunta para que cerremos. Sí, porque nos estamos pasando del tiempo. Estoy en la FALP y me están echando. Qué pena.
como yo tengo 33 años y usted dice que la mamografía es después de los 50, pero mi abuela sufrió de cáncer, las hermanas de ella han muerto de cáncer de seno. Y por parte de papá hay una hermana de mi papá con cáncer de seno. ¿Qué examen debería hacerme yo preventivo, como que no sea la mamografía? Porque yo intenté pedir hacer un examen de mamografía y me dijeron que no. Es que no, por eso, porque te dijeron que no, porque no se ve, ¿ya? Porque no sirve. Eso es lo que te quiero señalar. En general, bajo los 40 años no existen exámenes preventivos para pacientes sanos. Lo que se hace es que cuando una persona tiene mucho familiar, por ejemplo, no solamente los tíos o abuelos no sirven, es la abuela, mamá, hermanas o hijas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, antes de los 40 años, lo que es útil es consultar precozmente con la matrona o con el médico o con el ginecólogo para que él le diseñe un programa de seguimiento, ¿ya? Pero no hay un examen así como la mamografía bajo los 40 años. Gracias, disculpe la molestia. Hasta luego, feliz noche. Creo que está silenciada. Perdón. José Miguel, quiero darte las gracias por tu tiempo, por toda la información que nos entregaste hoy día en torno al cáncer cervicuterino y también cáncer de mama. Esperamos que esta instancia les haya servido para aclarar muchas dudas. La Lore ha estado compartiendo con ustedes que tenemos un sitio preparado con más información donde pueden seguir aprendiendo cosas, que es haztuntiempo.cl. Y bueno, la invitación, José Miguel, ya despidiéndonos de todas las chiquillas que nos acompañaron hoy día, es a prevenir entre los 20 y los 40, autoexamen, conocerse, darse un tiempo, mirarse al espejo, conocerse, palparse, y entre los 40 y los 45 años, saber cuál es su riesgo, si puede hacerse la mamografía, que se la haga, y sobre los 50 años es prevenir con mamografía. Eso. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todas. Esperamos que todo lo que aprendieron hoy día también lo puedan ir compartiendo con muchas más mujeres para que cada día seamos más conscientes de la importancia del cuidado de nuestro cuerpo. Si nosotros estamos bien, nuestra familia, todos nuestros seres queridos también van a estar mejor. Que tengan una linda semana, un abrazo gigante para todas y a cuidarse. Chao. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por todo, doctor. Gracias, doctor, muchísimas Muchas gracias. gracias. Está disponible para que puedan realizar la evaluación, y también, como decía Euke, en donde van a encontrar más actividades. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. ¿De dónde salí?